Hola, soy Manu Dondiere desde Acapulco. Les voy a leer una historia muy larga dicha por un sobreviviente de Ayotzinapa, la tragedia que sobrevino en México en septiembre de 2014, cuando era presidente del país Peña Nieto, el presidente Peña Nieto. El sobreviviente de Ayotzinapa dice: nos sentimos burlados por las autoridades de México. Y a continuación les enseño dos fotografías, una de él, bajo el nombre de Omar García, de 26 años, y del mismo hombre, que dice ser el mismo, Manuel Vázquez, a los 35 años. Es la misma persona sobreviviente del caso Ayotzinapa. Esto es lo que la BBC escribió respecto a la tragedia, el 22 de enero de 2016. Ayotzinapa demuestra la incapacidad del gobierno mexicano para realizar investigaciones y la facilidad que tiene para armar teatros y telenovelas para el público. Omar García Velázquez se refiere de esta manera a la que algunas organizaciones describen como la mayor mancha del gobierno de México en materia de derechos humanos. Habla de la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes en Iguala, una ciudad de 100,000 habitantes del estado de Guerrero. Le contó su testimonio a BBC Mundo en Londres, Reino Unido, a donde llegó de la mano de redes de solidaridad internacional, recordar la tragedia ante el Parlamento británico. Pensamos que no podía pasar nada. El 26 de septiembre de 2014, García Velázquez estaba en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaba, cuando recibió una llamada. Mis compañeros habían salido rumbo a Iguala y a las 9 de la noche me llamaron diciendo que la policía los estaba atacando y que había un muerto. Le cuenta el joven de 26 años, ese joven de 26 años, a BBC Mundo. Según explica, unos 90 estudiantes habían ido a la ciudad, situada a unos 250 kilómetros de Ayotzinapa, con una sola intención: tomar varios autobuses de ruta para poder ir a la Ciudad de México el 2 de octubre siguiente y participar así en la marcha que cada año conmemora una masacre de estudiantes ocurrida en 1968 en la capital mexicana. A eso habían ido a Iguala, a nada más. Habían ido en 2 autobuses, ahí tomaron 3 más y pretendían salir de la ciudad en distintas direcciones. Así que cuando García Velázquez y el resto de estudiantes que quedaban en la escuela oyeron hablar de disparos, muertos y compañeros detenidos, decidieron organizarse e ir a Iguala a averiguar lo que estaba ocurriendo. Una vez ahí, los sobrevivientes les contaron que la policía los había perseguido por las calles de la ciudad, que dispararon a los autobuses y que finalmente los interceptaron, recuerda el estudiante. Los bajaron a todos, los golpearon y luego los subieron a las patrullas. Fue ahí donde les perdieron el rastro a 43 estudiantes.
Desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos. Cuando llegamos a Iguala, convocamos a la prensa para que tomara nota y fotografías de la escena, relata García Velázquez. Temíamos que la policía volviera a recoger los casquillos percudidos de las armas para borrar las evidencias, explica. Pero con la prensa allí nos sentimos muy tranquilos. Pensamos que no podía pasar ya nada. Sin embargo, cuenta que hacia la medianoche volvió la balacera. Nos tiramos al suelo. Algunos nos cubrimos bajo los coches y tras los postes. Y otros corrieron, cada quien por su lado, relata. Fue ahí donde mataron a dos compañeros, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, y a Julio César Mondragón Fuentes se lo llevaron. Su cadáver fue encontrado al día siguiente, desollado, sin rostro. Lo único que quieres es correr. El informe presentado al año de los sucesos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición del gobierno mexicano, señala que entre la noche del 26 de septiembre y las primeras horas del día siguiente, los estudiantes sufrieron 9 ataques. Pero los investigadores aseguran que son 180 las víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos en aquellos 9 ataques. La gran mayoría de ellos eran jóvenes y muchos menores de edad. García Velázquez, quien se encontró en medio de uno de los ataques, dice no poder asegurar quiénes fueron los autores. No vimos a los atacantes, tampoco podemos afirmar que fue la policía. Reconoce. Eran las 12 de la noche y estaba oscuro. Solo podíamos ver los destellos de las armas que nos estaban disparando. Y lo único que quieres en ese momento es correr. Por eso insiste en que hay que esperar los resultados de las investigaciones, a algo que se pueda comprobar con una secuencia de hechos. Hasta el momento se han llevado a cabo 2, una por la Procuraduría General de la República o Fiscalía y otra aún en curso por los expertos independientes. Y se manejan varias hipótesis. Se han realizado 600 operativos de búsqueda, no solo en Guerrero, sino también en el Estado de México y en Puebla, 2 regiones aledañas. En ellos se han detenido a más de 100 personas, entre ellas al exalcalde de Iguala, José Luis Abarcay, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda. A esta última, la Fiscalía la acusa de ser uno de los principales líderes de la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos. Esta escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leiva es, según la entidad, la responsable del crimen. Pero los estudiantes que sobrevivieron a los ataques y los padres de las víctimas refutan esa versión, algo que también han descartado los investigadores independientes. Hasta hoy no hay indicios de que nuestros compañeros hayan sido asesinados y calcinados como la Procuraduría General de la República menciona, insiste García Velázquez. Por ello, el sobreviviente, así como los padres de las víctimas, sigue esperando que los entreguen vivos. Siempre lo vamos a esperar, a menos que nos demuestren lo contrario, dice García Velázquez tajante. Aunque la noche del 26 de septiembre de 2014
No pudo ver a los autores de los disparos. Tiene claro quién es el responsable de lo sucedido. Fue la policía, dice, tener claro quién es el responsable de lo sucedido. Fue la policía la que actuó esa noche al mando de autoridades civiles, de autoridades municipales coordinadas con otras fuerzas del orden. Dice, en coordinación con el crimen organizado, se pregunta de forma retórica. No nos importa, sabemos que muchas instituciones están infiltradas por el narco y que en muchos lugares es el narco el que manda, pero todo esto es responsabilidad del Estado por no tener filtros, por no tener lo que debe tener para evitarlo, explica. Lo anterior proviene absolutamente todo de textos de la BBC de Londres. Soy Manu Dormierer, periodismo igual historia.